Amén, hermanos, vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche, gracias a Dios. Vamos a entonar un canto y dejamos el hogar al hermano Julio, amén. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, para su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. Amén, hermano Julio. Amén, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, Padre bendito, bendito Señor Jesús, hoy te alabamos, te glorificamos. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Señor, ayúdanos, bendito Padre, a cada una de las pruebas que estamos pasando, a cada una de las situaciones, bendito Señor. Solamente tú, bendito Padre, solamente tú, bendito Señor, nos puedes decir qué hacer, qué dirección tomar, bendito Señor, hacia dónde debemos de ir. Padre, en ti confiamos. No escondas tu rostro delante de tus siervos. No escondas tu rostro delante de tus hijos, bendito Señor, delante de tus ovejas, porque sabemos que tus ojos siempre se inclinan, nos escuchas, nos cuidas, nos proteges, bendito Señor. A ti clamamos, bendito Señor, y esperaremos pacientemente en Jehová. Esperaremos pacientemente en ti, porque solo en ti, bendito Señor, tienes la respuesta correcta. Aunque bendito Señor, el camino puede ser que no esté allanado, bendito Padre, pero si ese es el camino que tú nos marcas, que tú nos dices, bendito Señor, tenemos que confiar que tú harás hoy, mañana y siempre, bendito Señor. Tenemos que confiar que ese es el camino correcto, bendito Padre. No queremos, bendito Señor, tomar una decisión errónea, bendito Padre, sino que tú nos guíes. Y te damos gracias porque sabemos que a través de tu gracia, a través de tu favor, podemos encontrar estas respuestas. Nos has dicho que te busquemos, hoy que puede ser hallado, nos has dicho que vayamos a tus atrios, bendito Señor, a esa morada especial que tienes para cada uno de nosotros. Es ahí donde queremos morar, es ahí donde queremos conocerte más, es ahí, bendito Señor, en donde tu gracia, tu favor es con cada uno de nosotros. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos y te damos gracias, Señor Jesús, por las bendiciones espirituales que nos das. Gracias porque el Espíritu Santo habla a nosotros, bendito Señor, y aunque nosotros pareciera que ese oído, esa voz, Señor, en nuestro oído no hace eco, bendito Padre, pero sabemos que el Espíritu Santo ahí está y siempre nos hablas. Gracias también por hablarnos por tu palabra, con tu palabra, bendito Señor, y te pedimos que ahora en este tiempo, en esta hora, bendito Señor, la palabra que se vaya a dar, bendito Padre, sea de bendición para todos nosotros, aquella que necesitemos, que la tomemos, bendito Señor,
que escuchemos atentamente lo que el Espíritu Santo, bendito Señor, nos quiere decir, que tengamos esa escucha activa, porque tú siempre nos quieres hablar, nos quieres redarguir. Gracias, bendito Padre, por mis hermanos que también dedican un tiempo, ven Señor, a conocer más, más de tu palabra. Gracias por mis hermanos que se han conectado, ven Señor, que se van a conectar, o los que escucharán, bendito Señor, tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Jesús, porque tú estás en medio de nosotros y te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Pues bueno, ya nos estamos acercando a nuestras últimas clases. Creo que ya están cubiertas todas, si mal no me acuerdo. Y pues bueno, en breve estaremos lanzando el siguiente ciclo. Que bueno, adelantándoles un poquito y pues bueno, aquí el hermano Jorge tiene la primicia, pues bueno, vamos a ir hablando de las parábolas, ahora que las parábolas que se encuentran en un solo, en un solo evangelio. Entonces, pues bueno, seguiremos con las parábolas para que sigamos escudriñando la palabra de Dios. Miren, aquí ya nos puso la hermana Adriana. Entonces hoy vemos la número 10, después le toca al hermano Jorge, 11 de febrero, 18 otra vez nuestra hermana Adriana, después el 25 nuestro hermano Jorge y el 24 su servidor. Entonces, pues bueno, con esto concluiríamos el 4 de marzo y al siguiente martes iniciaríamos el siguiente ciclo. Amén. Pues bueno, adelante sin más preámbulo, dejamos la palabra a la hermana Adriana. Que Dios le bendiga. Gracias, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, a mí me tocó en esta noche, les voy a poner las lecturas. Bueno, según lo quería poner en grande, pero ya no veo el botón aquí entre tantos botoncitos, pues ya lo dejamos así, ¿no? Aquí está, presentación de diapositivas. Bueno, me tocó la de los labradores malvados. Lo tenemos en 3 citas. Entonces, yo las puse todas aquí, precisamente para tenerlas, digamos, a la mano. Y vamos a ir leyendo, digamos, en varias partes los tres evangelios. Empezaremos con Marcos 12 y el 1, ¿no? Que dicen casi lo mismo, ¿eh? En los 3 evangelios, casi lo mismo. Marcos 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese los frutos de la viña. Bueno, aquí vemos precisamente que un señor, un dueño de la viña, dice el Señor Jesús, pues tenía su viña, le puso vallado, hizo un lagar y una torre y se fue lejos. Y la arrendó, ¿no? A unos labradores. Mateo 21 dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Es prácticamente lo mismo. Ahora nos vamos a Lucas 20. Dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Bueno, ahí le vamos a dejar, ¿no? Porque hasta ahí, digamos, los 3 más o menos dicen lo mismo, solamente aquí en Lucas no dice lo del vallado y la torre y el lagar, ¿no? Pero la idea es la misma. Un labrador hizo, digamos, tuvo su viña, con 2 dicen que le puso vallado, lagar y torre, y la arrendó y se fue lejos. Pero después mandó, pues, para pedir lo que le correspondía por el arrendamiento, ¿no? Que era el fruto, aquí dice. Entonces, hermanos, déjenme regreso.
otra vez a Mateo, donde nos quedamos. ¿Qué pasó cuando manda a las personas a pedir su fruto? Dice en el verso 35 de Mateo 21, mas los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Ok, llega el tiempo en el que el dueño de la viña pues quiere cobrar lo que le corresponde y aquí dice que le manda 3 siervos y luego mandó otros, pero pues todos salieron pues lastimados, incluso hasta unos muertos, ¿no? Pero fueron más de 3, primero mandó 3 y luego mandó otros. Vamos a ver qué nos dice Marcos, verso 3. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le dieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Entonces aquí también nos repite que pues mandó más de 3. Primero mandó 3, uno por uno, ya después mandó otros y de todas maneras a todos los maltrataron. Lucas 20. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. 11. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, bueno, aquí vemos que se repite otra vez que mandó por lo que le correspondía, pero en vez de pagar estos labradores malvados, golpearon a los siervos. Y entonces vemos que dice, por ejemplo, regresemos a Mateo 21, hermano. Ay, perdón. Mateo 21, en el 37, 21:37. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Muy bien, esto nos dice Mateo. Vamos a Marcos. En Marcos 12:6, por último, teniendo aún un hijo suyo, aquí sí agrega una palabra más, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Muy bien, aquí nos quedamos en Marcos y vámonos a Lucas, verso 13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Bueno, aquí nos vamos a quedar hasta ahorita. En las 3 hermanos, como vimos en estos 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, dice prácticamente lo mismo. Como hemos visto en otros evangelios, hay algunas veces que varían en algunas cosas las historias, porque como le hemos dicho, bueno, pues cada quien o lo que se acordó o lo que vio, pues es lo que escribió, ¿no? Pero en este caso la verdad es que tienen, pues prácticamente están iguales, solamente cambió, como vimos, cambia una que otra palabrita, pero prácticamente es lo mismo. ¿Qué vemos en nuestra historia? Voy a pasar al siguiente. Ahorita regresamos, para terminar el texto. Coincidimos en 2 evangelios, hermanos, que dice que el dueño de una viña, sí sabemos que, bueno, en uno de los evangelios dice que es viñedo. El viñedo, pues es un sembradío de uvas, ¿no? Aquí les puse una fotito. Ese es un viñedo. Entonces, el dueño de la viña plantó su viña
y dice la palabra que le puso un vallado. ¿Qué es el vallado? Pues le puso una cerca, ¿no? Para protegerla, pues ya podía ser de animales o de personas que entraran a querer robar, tal vez, o les digo de animales que pues entraran y se comieran las uvas. Bueno, estaba protegida la viña. Entonces le puso un vallado, hizo un lagar, y para los que no sabíamos, bueno, sí que es un lagar, en el tiempo de antes pues no eran los procesos de producción como son ahora, ¿no? Entonces el vino está como en esta foto de la derecha. Este era más o menos un lagar. Bueno, yo he visto varios. Hay unos que tenían como unas varitas arriba con unas cuerdas porque precisamente la gente se paraba allí y se sujetaba de las cuerdas y empezaba a pisar las uvas. Aquí en esta foto que les pongo se alcanzan a ver los piecitos. Este es otro tipo de lagar, ¿no? Que es como más bien de una roca. Pero el caso es que antes así hacían el vino, hermanos, en tiempo de la época de Jesús, y pues yo me imagino que todas esas civilizaciones de Grecia y etcétera, pues yo creo que así hacían el vino. Pues no tenían máquinas, entonces las máquinas pues eran sus piecitos. Entonces pues se ponían a pisar las uvas, obviamente vaciaban todo, todo eso caía, tenían como un canal, como se ve por aquí este canalito. Entonces todo el líquido, pues todo el jugo de uva caía y ya después lo iban guardando, ¿no? Para que se fermentara, que ya lo vimos también en otra parábola de los odres. No sé si había otro tipo de uso de barricas o de tinajas, que eso lo vimos en las bodas de Caná, por ejemplo, grandes, donde guardaban el vino y lo pusieron a fermentar. Ahí sí ya no sé bien de todos sus procesos, digamos, de producción. Pero en sí lo que nos dice esta parábola y que la gente conocía, pues era un lagar. Ese es un lagar. Digamos, una o dos tinas donde pisaban las uvas e iba cayendo el jugo de uva ahí para que después lo procesaran y lo fermentaran. Entonces, este dueño del viñedo hizo la viña, la fortificó con una valla, hizo un lagar y también hizo una torre. La torre, bueno, pues seguramente tenía varios usos. Podía ser de vigía, tal vez para el capataz que estuviera viendo que trabajaran pues todos los jornaleros, de seguridad para ver si venía alguien de lejos. También podía ser pues de almacenaje, tal vez ahí guardando cosas de ellos o los mismos vinos, ¿no? Entonces, lo que yo veo, hermanos, es que el dueño del viñedo, pues digamos que puso su viña que iba a rentar así al tope de tecnología y de seguridad y súper, súper para aquellos tiempos, ¿no? Estaba protegida, tenía su lugar, tenía su torre. Entonces, pues, digamos que el señor montó su negocio perfectamente y pensó arrendarlo. Entonces, esa viña pues tenía todas las facilidades, como si ahorita nos rentaran una bodega con elevador, con aire acondicionado, con sala y todo, pues es una oficina si a todos nos gustaría, ¿no? Bueno, pues así fue como hizo este señor, que tuvo muy bien montado su viñedo, y entonces decide arrendarlo y dice allí que se fue lejos. Entonces el dueño de la viña proveyó todo. Digo, y repito esto porque después vamos a ver, pues digamos, la analogía, ¿no? Ya cuando Jesús habla de algo de eso. Y llega el momento en el que el señor que se fue lejos, el dueño, pues manda para que le den lo suyo. No sabemos si eran monedas, en vino, en fruta, o el caso es que manda para que le paguen. ¿Y qué es lo que pasa? Pues los labradores malvados se creyeron los dueños y cuando les mandan a cobrar, pues resulta que a todos los maltratan, ¿no? Han de haber pensado que nunca les iba a pasar nada en nuestra historia. Entonces, ¿qué pasó? Pues fueron lastimados todos los siervos que mandó el dueño de la viña para cobrar. Y entonces ahora sí vamos a continuar, hermanos. Vemos que en las tres también dice que qué va a hacer el dueño ¿qué pasó con el hijo? Más bien, perdón. Ya vimos, también lo acabamos de leer. Dice, bueno, seguramente ellos porque eran mis siervos, pero a mi hijo pues, lo van a respetar y fue peor. O sea, los labradores tan malvados dijeron, no, pues este va a heredar, mejor lo matamos y ya nos quedamos con la viña. O sea, imagínense cuánta maldad en esta historia, ¿no? Y que seguramente debe haber gente así. Entonces, ¿qué hicieron con el hijo? Lo sacaron y lo mataron.
Entonces el Señor Jesús les pregunta qué va a hacer el dueño de la viña. Bueno, obviamente va a venir sin ninguna misericordia a castigarlos. Y lo que, ahora sí como dicen en nuestros tiempos, hasta las últimas consecuencias, lo que resultará. Entonces, esa maldad matan al hijo del dueño y entonces aquí es donde, entre comillas, se acaba la historia, pero esta historia, hermanos, bueno, tiene, ¿cómo se llaman las cartas? Destinatario, ¿no? Tiene destinatario. ¿Quiénes eran los destinatarios? Bueno, vamos a leer en el verso 42. Aquí está, digamos, que la explicación por qué les refirió esta parábola. Jesús les dijo, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere los desmenuzará. Bueno, vemos en esta parte que dice que ya aquí les está diciendo que le está hablando de una piedra angular. Y entonces, si alguien cae sobre esa piedra angular, que unos edificadores la desecharon, la tuvieron sin estima, si cae sobre ella, pues entonces dice que como ya es cabeza del ángulo, el que cayere será quebrantado. Y sobre quien la piedra cayere le desmenuzará, o sea, va a ser acabado. Vamos a ver qué es lo que nos dice Marcos 12, en el verso 10. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Muy bien, aquí no da tanta explicación como lo vimos acá en Mateo 21, pero sí les dice lo mismo de la piedra angular. Ahorita vamos a ver dónde están esos textos de la piedra angular. La piedra angular, hermanos, bueno, ahorita leamos primero Lucas y ahorita les digo. 17, Lucas 20, 17. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Nuevamente, hermanos, si alguien va a caer sobre esa piedra angular, pues va a ser quebrantado. Y si esa piedra angular cae sobre alguien, pues ya se acabó, ¿no? Ahora sí vamos a ver qué era una piedra angular. Una piedra angular, más que, sí dice ahí que es la cabeza del ángulo, pero podía haber estado en un ángulo o puede estar en otro lugar de la construcción, generalmente en un ángulo porque era un lugar visible. Y lo ponían también para dos cosas, como ahora decimos, ay, pusieron la primera piedra del Auditorio Nacional, por decir. Bueno, pues en aquel tiempo también ponían una piedra que sobre esa piedra iban a guiar toda la construcción. Por ejemplo, si la ponían en esta esquina, sabían que de esta esquina, por decir a la derecha, tenía que haber 20 codos y a la izquierda iba a haber 10 codos. Esa piedra era básica porque de ahí era toda la distribución. Si decían sobre la piedra angular va a quedar o la piedra como de cimiento, digamos, vamos a construir alrededor, bueno, pues así se hacía. Porque muchas construcciones tenían una piedra que era como conmemorativa, digamos. Este, por decir, em, aquí levantó la primera piedra el de la viña y sobre esta piedra vamos a construir toda la barda, ¿no? Y va a quedar como memorial esta piedra. Entonces, más o menos algo así era también la piedra angular o si era básica en un ángulo o en ¿cómo se llama? En un arco, que es una piedra primordial, que es como que la que ayuda a cargar. Y si quitaban esa piedra, pues se venía el arco. Entonces, yo encontré que había esos dos tipos, digamos, de referencias de la piedra angular. Entonces, esta piedra angular que perdón, que refiere el Señor Jesús, que los labradores o la gente a la que le está hablando la desecha, vamos a ver para quién es todo esto que estaba hablando el Señor Jesús de los labradores malvados. Dice aquí en Mateo 21, 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué dice, hermanos? Entendieron que hablaba de ellos.
O sea, esta parábola sí tenía destinatario. Estaba hablando de los fariseos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Esta parábola, si vemos el contexto, hermanos, pues en esta parábola Jesús, entre comillas, ya tenía un prestigio y la gente lo seguía. Claro que los fariseos ya habían determinado matarlo y acuérdense que buscaban cómo apresarlo para matarlo. Entonces, pues obviamente el Señor Jesús lo sabía todo, todos sabemos que era parte del plan, pero aquí una vez más vemos su grandeza porque con esta parábola, aparte de hablarle a los fariseos, pues les estaba diciendo a sus discípulos, pues que ya estaba cercano el fin de su misión por el momento en la tierra. Entonces, hermanos, aquí les digo, para los fariseos era precisamente, era esa parábola. ¿Por qué? Ahora sí vamos a ver la analogía. El dueño de la viña, pues es nuestro Padre, Dios, el creador de todas las cosas. Su viña, pues era su pueblo. Dios entregó a los fariseos, que eran los labradores, el cuidado de su pueblo. Y les dio todo, hermanos, les dio protección, les dio su palabra, les dio los profetas. Pero ¿qué pasa? Vemos que en la historia de Israel, pues bueno, el pueblo de Israel una y otra vez caía y caía y hacían lo malo delante de Dios. Les mandó muchos profetas y ¿qué hicieron con los profetas? Pues tiro por viaje, como decimos, los mataban, los encarcelaban y finalmente no les hacían caso. ¿Qué hace nuestro Padre, el creador del universo? Pues manda a su Hijo. Y estos labradores, sabiendo que Él era, o bueno, viendo que tenía la presencia de Dios, que decía, no, pues desde el enemigo, obviamente ellos, los labradores malvados, y en este caso los fariseos, que Jesús los acusó varias veces, pues ellos lo que querían era seguir teniendo su poder, porque ellos tenían, sí, ahí el servicio religioso y el poder sobre toda la gente. Ellos eran la autoridad. Recordemos que incluso sobre la vida y la muerte, si ellos decían que acusaban a alguien y ellos decían que moría, pues lo apedreaban. Entonces tenían un poder prácticamente sin igual, solamente porque estaban bajo el dominio romano, pero si no, ellos tendrían el poder casi que como un rey o como el emperador en los tiempos de Jesús. Entonces, ellos no querían perder ese poder, hermanos. Recordemos en el Sanedrín cómo lo acusaban, lo que le decían, y aparte ellos, no, pues nosotros hemos estudiado, y cómo este Galileo, este Nazareno viene dizque, a querernos enseñar. Bueno, nuestro Padre mandó al Señor Jesús, ¿y qué hicieron los fariseos? Precisamente lo que pasó después. Hicieron, confabularon e idearon cómo matarlo, hasta que lo consiguieron, pensando ellos que se iban a quedar, digamos, con su poder. Pero ¿qué pasó después, hermanos? Precisamente lo que dijo Jesús, o sea, el Señor les quitó ese poder de todas maneras porque fueron unos malos siervos. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Si no se arrepintieron esos fariseos, bueno, pues no sabemos qué haya pasado con ellos, pero pues ya tendrán que rendir cuentas al Señor, ¿no? Y si el Señor los juzga, entonces aquí veremos que es como los últimos versos. Si esa piedra, que es el Señor Jesús, esa piedra angular, los juzga y cae sobre ellos, pues digamos que se acabó todo. Ya no hay, ya no hay marcha atrás y no hay misericordia. Y bueno, hermanos, les voy a pedir, a ver, déjenme ver quién está por allí, que me ayuden a leer. Yo, ¿Citas? Ah, George, muchas gracias. Bueno, tengo tres citas que hablan también de la piedra angular. Vemos que aquí Jesús les cita, no han leído las escrituras, o sea que en las escrituras sí había piedra angular. Yo ahorita seleccioné tres, aunque hay otras dos que hablan de piedra angular, pero no son como de profecía. Entonces seleccioné tres. Entonces, hermano George, si nos ayudas a leer el Salmo 118, 22. amén. No soy lento, solo que el aparato
me juega malas jugadas No y pasa nada. no me deja responder rápido. Salmo 118, Sí. 22. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Ujú, La piedra que desecharon los constructores ha ujú. llegado a ser la piedra angular. Ok. Sí, aquí habla precisamente que la piedra que desecharon, bueno, yo tengo obviamente pero es casi lo mismo. Yo tengo la versión antigua, la de Reina Valera, pero dice prácticamente lo mismo, nada más que cambia por los edificadores. Y, espérenme tantito, 118, 22. Sí, la piedra que enseñan los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Sí, exactamente, es prácticamente igual. Nada más constructores y edificadores, pues son los que edifican, ¿no? A ver, ahora vamos a pedirle al hermano Julio que lea Isaías 28, 16. Isaías, ¿cuál, perdón? 28, 16. Dice 28:6. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Muy bien, aquí también habla de la piedra angular. ¿Y qué dice Isaías? Que obviamente Isaías era profeta, que esa piedra era preciosa y que iba a ser la piedra angular. Y déjenme abrir aquí, hermano. Ah, sí, el subtítulo dice amonestación a Jerusalén, ¿no? Y habla precisamente de como que va a definir, espérame tantito. Así yo he puesto en Sion piedra angular. Y el que creyere no se apresure. Muy bien, yo les voy a leer ahora Zacarías 10, versos 3 y 4. Es Zacarías 10, versos 3 y 4. Dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor de guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y aquí vemos que el subtítulo dice Jehová redimirá su pueblo. Y aquí habla precisamente que de Judá va a salir esa piedra angular. Entonces, en estas tres menciones, hermanos, estas tres citas, vemos que habla de una piedra angular. Precisamente el Señor Jesús, pues es esa piedra angular, sobre la cual Él nos da la salvación y como dice Pablo, pues nosotros seguimos sobre edificando, ¿no? Pero Él es la piedra angular. Y bueno, les cuenta esta historia a los fariseos. Les habla de la piedra angular porque los fariseos, pues evidentemente conocían bueno, la palabra, ¿no? Que tenían en ese tiempo. Y pues obviamente habían leído estas citas, hermanos. Ellos sabían que esa piedra angular seguramente la, como dice, de redención de Israel y etcétera, pues la relacionaban con el Mesías. Claro que ellos no aceptaban que él fuera el Mesías, pero ellos conocían esta historia, entonces, perdón, estos textos. Entonces, si Jesús les dice de la piedra angular, pues se está refiriendo a sí mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa piedra angular, hermano, pues va a juzgar a todos los que estamos vivos y él es el que va a decidir, digamos, si, si somos quebrados o continuamos. Y por otro lado, hermanos, pues él es el que va a juzgar pues a todos los labradores. Ahora también esta aplicación, perdón, esta parábola, como vimos, la dijo refiriéndose a los fariseos. Pero la verdad es que como muchas parábolas e historias de la Biblia y palabras del Señor Jesús, pues yo veo que tienen varias aplicaciones. La primera es precisamente para los fariseos, ¿no? Que es la que nos explica el mismo Señor Jesús.
Otra, hermanos, puede ser para, pues, para los pastores de una iglesia o para cualquier hermano que esté en un puesto de autoridad. El Señor nos ha dado todo, el Señor nos ha dado dones, su palabra, el Espíritu, y nada más nos da a trabajar, pero nos va a pedir los frutos. Entonces hay que tener mucho cuidado de entregar los frutos al dueño de la viña que le corresponden. Otra aplicación puede ser nuestra familia, hermanos. Dios nos ha dado nuestra familia y pues nosotros debemos de trabajar, de pasar tiempo con ellos, de ir construyendo pues amor para el Señor y de ir limando las cosas que no le agradan al Señor, ¿no? Para que precisamente los frutos que entreguemos sean agradables a Dios. Una más puede ser la creación, o sea, la tierra, que cuidemos los animalitos, que cuidemos el ambiente. Parecería una frivolidad, pero si el Señor nos los dio, pues lo tendremos que cuidar, no estar tirando basura, no estar haciendo, eh, digamos, algo contra su creación, ¿no? Sino al contrario, tratar de proteger su creación. Y por último, hermanos, pues nuestra vida. Nuestra vida es algo como un viñedo también, que nosotros todos los días tenemos que estar labrando, tenemos que estar aprovechando, quitándole las plantitas que les nacen alrededor y que no les sirven para nada más que quitan el agua, pues tenemos que estar limpiando todo eso, que serían nuestros pues, defectos y errores, para que precisamente cuando el Señor de la viña nos pida nuestros frutos, los podamos entregar y sean pues agradables a él, que pueda decir que hemos sido buenos labradores y buenos siervos, ¿no? Reconociendo esa piedra angular y edificando cada día nuestra vida, pues sobre el fundamento que es el Señor Jesús. Y bueno, hermanos, pues esto es lo que yo veo en esta parábola. Si tienen algún comentario, es el momento. Híjole. No, pues quedó poco para complementar, porque casi se dijo todo. Creo yo, en base a una conclusión, es que esta metáfora tiene varios simbolismos. Como bien se dijo, este señor es Dios, el Padre. El vallado es precisamente esa guardia que precisamente también se dijo, se mencionó, es ese cuidado y esa protección que Dios creó alrededor del viñedo, que el viñedo precisamente es una simbología del pueblo de Israel. Irme para atrás, ¿no? Al pueblo precisamente de Israel, a las 12 tribus. Ya hablar de judíos, etcétera, ya es una eh, forma en cómo el pueblo se fue fracturando y lo que fue quedando, ¿no? Y que precisamente también se habló de Judea, de cómo de ahí iba a salir eh, esta piedra angular, que hablando en arquitectura o en ingeniería, pues es la que en la que se origina todo, ya se dijo también, en relación a una construcción o a una obra. Es la que da origen, la que da referencia y en la que se basa toda la construcción. Eh, la torre habla precisamente, lo sabemos, se ha dicho en las prédicas de los domingos, que es la vigilancia, ¿no? Es la guardia, es donde se genera la alerta o la advertencia al pueblo, que pues está representado, simbolizada hacia los profetas. Y precisamente pues también se comentó que los labradores malvados pues son los escribas y los, eh, ¿me ayudas, Adri? Los escribas y los Fariseo. fariseos. Sí, gracias. Eh, sí tiene un destinatario, precisamente, no es particular, la metáfora es de manera muy global, muy general, pero se los está haciendo saber a los fariseos, pero también creo yo que tiene una trascendencia. Ahorita estaba oyendo en el radio a un pastor
judío mesiánico, él trata de unir o de juntar estas dos partes. Por un lado, los que fuimos injertados en la vid, y por otro lado, el pueblo de Israel. Entonces, este, hay una advertencia a futuro también, ¿no? O sea, sigue esa advertencia al pueblo de Israel, ahora conocidos como judíos, porque la venida del Señor, la segunda venida, hablaba él de un versículo, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo bien, pero dice, cuando mi pueblo, lo dijo en hebreo, clame el nombre de Jesús como su Señor, ese es el momento de la segunda venida, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, pues queda esa advertencia, le queda dicho al pueblo de Israel que lo reconozcan, que él ya había venido, como se dijo en Juan 1:11, y los suyos, vino a los suyos y los suyos lo rechazaron, ¿no? Entonces queda la advertencia vigente, no pueden ellos después negar que, ay, es que no se me dijo, porque al final del día las profecías son para ser analizadas, ser estudiadas, recapacitar en ello y obedecer. Entonces todos estos simbolismos nos mencionan un punto en la historia, y también nos mencionan otro punto en el futuro, un futuro que todavía no llega, ¿no? No es un futuro pasado, sino es un futuro a posterior. En este simbolismo, precisamente Jesucristo nos deja ver como el Hijo amado, y también a los profetas, que precisamente Juan el Bautista fue decapitado, fue asesinado, y no está escrito, pero los que estudian asumen que Jeremías murió apedreado, precisamente porque cuando él empezó a decirle al pueblo, precisamente también a los sacerdotes, que dejaran a los ídolos, empezó a tener muchos problemas, él también, por, por confrontarlos con su pecado. Y pues los que estudian asumen que en cierto momento pues él fue apedreado, ¿no? Como nos dicen también aquí eh, el texto que estudiamos el día de hoy. Creo que sí, como fue la conclusión, podemos hacer analogías con diferentes aspectos de la vida, pero creo yo que el más importante se le deja al pueblo de Israel para que les quede de experiencia y no nieguen, ¿no? No nieguen al Hijo de Dios. Esa sería mi participación hoy. Ok, hermano, pues bueno, gracias por la participación. ¿Cómo lo interpreto todo lo que se ha estado hablando? Bueno, también lo interpreto personalmente en el sentido de, pues, muchas veces desechamos a nuestro Señor Jesucristo con nuestras acciones, con nuestras formas, con no seguir sus mandamientos. Y no hablamos del mandamiento de la ley, los 613 mandamientos que Dios les dio al pueblo de Israel, sino los dos primeros que nos habla nuestro Señor Jesucristo, y que con esos dos primeros podemos ir a esa viña precisamente para sacar buenos frutos. Y también nosotros nos convertimos, porque aquí hablamos fariseos y escribas, pero téngalo por seguro que cada uno tiene un fariseo dentro de cada uno de nosotros y un escriba de cada adentro de nosotros. Entonces también nos habla a nosotros esta parábola, o al menos a mí, en el cual Dios nos pone en esa viña, que sabemos que la viña es
no precisamente el pueblo, digo, sabemos que también el pueblo, a veces nosotros como iglesia, pues fallamos y perdemos el rumbo. Habla también al mundo allá afuera, ¿no? Es una tierra, es un viñedo y pues a veces nosotros nos convertimos en labradores malvados que con el afán de querer hacer algo hacia Dios, pues entramos en nuestro fariseísmo y hacemos que la gente quiera cumplir lo que quizá a veces hasta uno piensa o apegarnos a la ley. Y cuando viene el Señor y el Señor Jesucristo, pues ya le decimos, no, tampoco entras aquí porque solamente mi ideología cuenta. Entonces también nosotros ponemos esa barrera y no damos buenos frutos y hacemos que la gente se desanime. Reitero, somos fariseos haciendo que la gente muchas veces cargue tradiciones porque así me lo enseñaron, porque así soy y para hacer algo siempre se debe de, de cumplir con lo que me han enseñado. Señor Jesucristo pues aceptaba a todos, amaba a todos, perdonaba a todos y nosotros dentro de ese fariseísmo muchas veces no lo hacemos y al final nos robamos los frutos pensando que son de nosotros o no labramos la tierra pensando que le toca a alguien más y es ahí también cuando va a venir el Señor va a decir, ¿y dónde están los frutos? ¿Te pusiste a labrar esa tierra? A las personas, tanto internas, es decir, tanto cristianas como no cristianas, fuiste, hablaste de mí o simple y sencillamente te quedaste y con lo poquito que tenías te convertiste en un fariseo y los llenaste de rituales. Entonces, pues bueno, esta parábola es para seguir escudriñando y para seguir viendo nuestra vida a través de la revelación de la palabra, ¿qué más nos quiere decir? ¿Estamos actuando como labradores insensatos, como labradores malvados? ¿O si en verdad estamos actuando como labradores dedicados a Dios? Pues bueno, esa es mi participación, hermanos. Entonces, pues le cedemos a Adriana la palabra y pues que nos diga qué sigue, si no, pues con esto acabaríamos y la oración que ella nos diga quién quiere orar o quién quiere que ore. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Ok, pues sí, creo que sí también las aplicaciones que yo vieran como más enfocadas en primera persona, pero pues sí tienes razón, o sea, como iglesia también podría haber otra aplicación, o sea, como iglesia tenemos que trabajar en conjunto como si fuésemos labradores y pues todos juntos, ¿no? En grupo, no solamente una persona, pero bueno, ya sacamos más puntos de vista, ¿no? Y pues creo que ya no tengo nada que decir. Entonces, pues, si nuestro hermano George ora. Okidoki, sí. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque esta noche nos has permitido estar reunidos por amor a tu nombre, escudriñando tu palabra, Señor, sabiendo que en tu mensaje tú nos hablas todo el tiempo. Tu palabra es nueva cada día. Te damos gracias por la disposición y el tiempo. Te pedimos, Señor, que amplíes nuestra mente. Nosotros queremos saber más de ti. Deseamos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, conocerte más, compartirle este pan a aquel que lo necesita, Señor. Sabemos que la mies es mucha y aunque no podemos, Señor, con todo ese trabajo, estamos dispuestos, Señor. Gracias por esta palabra, porque sabemos que se queda en nuestros corazones, sabemos que se hace carne y en su momento va a ser útil, Señor,
para aquel que la necesite. Te pedimos que bendigas a las familias, Señor. Queremos que se cumpla tu propósito en nuestra vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Y pues bueno, nos escuchamos primeramente Dios el próximo viernes. Y la próxima clase, pues si mal no me acuerdo, es la higuera y le toca al hermano Jorge. Entonces, pues bueno, esperemos que nos dé buenos higos esa higuera, hermano. Que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones. Amén. Amén. Bonita noche, descansen. Igualmente.